Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo espacio. Hoy vamos a tener un nuevo live. Vamos a esperar que más personas se unan, saludar a los que ya se están uniendo. Bienvenidos a esta nueva conversación, a esta nueva tertulia. Qué bueno saludarlos. Buenas tardes para algunos y para otros buenas noches. Espero que disfruten muchísimo de esta conversación que vamos a tener ahora, ¿sí? Ya les voy a ir contando. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Hoy empezamos la semana, vamos a empezar la semana súper bien, ¿sí? Me encanta empezar los lunes así, terminarlos así, ¿no? Eh, Esta charla se llama Acercando a los niños a la escritura creativa y me va a acompañar Sara Caicedo, publicista de profesión y profesora de corazón, creadora de Laboratorios de Escritores, un proyecto donde realiza talleres y productos de escritura creativa para niños y niñas. Así que vamos a adentrarnos en el mundo de la escritura creativa para niños y niñas. Me encanta este tema, ¿no? Como ya Sara nos irá contando cómo inició este camino. Bienvenidos a cada uno de los que se conectan. Vamos a invitar a Sara a que se una. O Sara, si puedes unirte eh, con, para empezar esta conversación. Vamos a buscarte. Ahí. Vamos a esperar que Sara se una. Recordarles que hoy vamos a estar hablando de cómo acercamos a los niños a la escritura creativa. Hola, Hola, Sara, bienvenida, ¿cómo estás? muy bien Adri, tú, Muy bien, ¿tú me escuchas bien? súper, tú, Súper, sí, bienvenida, súper. bienvenida a esta conversación. Gracias por invitarme, me pareció muy lindo que me invitaras, que me tuvieras en cuenta para este espacio, para que hablemos un poquito más de la escritura creativa en los niños, que es algo que de pronto no se escucha mucho por ahí o no se ve mucho, y estoy muy feliz de estar aquí contigo y responder todas las dudas que tengan, obviamente, pues como las personas que quieran preguntar algo. Claro que sí. Sara, mira, a mí me encantaría que yo conozco tu trabajo desde que empezaste con Laboratorio de Escritores, Sí. pero hay personas que se están uniendo y que luego van a ver este live en diferido, que les encantaría saber y conocer cómo nace el Laboratorio de Escritores, cómo surge esta idea. Sí, pues André y tú tuvieron mucho que ver ahí. Eh, pues yo viví en Estados Unidos 2 años trabajando como niñera. Yo soy publicista, yo me gradué como publicista. Jamás pensé que iba a trabajar con niños ni que iba pues a crear mi propia marca, mi propio proyecto y trabajé con niños y me encantó. Y yo me inventaba de todo para hacer con ellos y yo los ponía a hacer juegos y a mí toda la vida me ha encantado escribir. De hecho, estudié publicidad por el tema de comunicación, por el tema pues como de redactar ideas, de copy, todo eso. A mí me ha encantado. Y yo dije como no quiero llegar a Colombia, como abrir un espacio donde los niños puedan expresarse y ser ellos, porque algo que vi mucho allá cuando viví era que los niños tenían demasiada libertad de expresarse, de ser creativos, tenían clases de un montón de cosas, así súper raras, y yo decía como que nota que estos niños acá puedan ser ellos, explorar, porque es algo que de pronto yo no viví pues tanto cuando era niña acá. Claro. Entonces yo llegué y dije como, ok, ¿qué voy a hacer? Y la naranja mentora, Andrei, abrió un curso que se llamaba Encuentra tu elemento. Yo dije, Sí. me encanta porque yo necesito encontrar este elemento, porque yo dije, no, yo voy a llegar a crear, yo no quiero ser empleada, no quiero trabajar en publicidad, yo definitivamente quiero hacer algo con los niños. Y nada, pues yo me metí a ese curso y fue un abrir de ojos impresionante porque yo empecé a unir todas mis pasiones, todo lo que me gustaba y mi elemento. Entonces yo me di cuenta que mi elemento era trabajar con los niños, que tenía muchísima habilidad, que conectaba súper bien con ellos y quería unir esa parte de la escritura que a mí me gustaba tanto, de generar ideas, de ser creativa
y dije, ok, pues ahí al finalizar el curso salió Laboratorio de Escritores. Y ya pues a medida que fue pasando el tiempo, yo empecé como con talleres una vez cada 3 meses. Eh, Ahí fue que empecé también a trabajar con proyectos B612, que empezamos a hacer todo el tema de club de lectura para niños. Entonces yo empecé como a entrar un montón en este mundo y ya. Y ahí se fue consolidando un montón. De hecho, estoy súper contenta porque los niños que están conmigo vienen conmigo desde hace muchísimo tiempo. O sea, son niños que repiten y repiten y todos los meses están. Tengo niños que están conmigo desde el 2020, de la pandemia. Wow. Entonces, es súper bonito, sí. Sara, por ejemplo, tú nos cuentas que hiciste ese curso y que tú lo que hiciste fue como que conectar los puntos, que te gustaba, que te apasionaba, que querías hacer en ese momento. Creo que en ese momento tenías claro qué no querías hacer, ¿no? Lo tenías Sí, muy claro. sí. Y, cómo te llega a ti el nombre, porque ese es un nombre muy particular, ¿no? Porque se llama Laboratorio de Escritores. De hecho, tú dices Laboratorio de Escritores y de pronto hay gente que se puede imaginar que Es es como de, para personas, sí. Sí, sí, total. ¿Cómo te vas a ti el nombre? ¿Cómo concibes ponerle ese nombre? Ay, pues yo, no sé, o sea, me salió como muy de mi parte publicista. Eh, Sí, yo empecé a hacer una lluvia de ideas y dije como que es todo lo que yo quiero hacer acá. Entonces quiero experimentar con las ideas, inventar cosas, crear cosas de que de esto más esto sale esto. Y yo dije, esto es un laboratorio. O sea, aquí vamos a experimentar. Aquí no hay nada ya dicho que es sí o sí, así no. Aquí vamos a experimentar, aquí todo el mundo tiene la libertad de combinar las cosas como quiera, las ideas como quiera, y vamos a, entre todos, crear cosas nuevas. No soy yo sola que vengo acá, no. Entre todos vamos a crear cosas nuevas y vamos a experimentar con las ideas. Entonces, cuando ya vi que era como experimentar con las ideas, combinar claro. cosas, dije, ok, laboratorio. Genial, Pero me sí. encanta ese nombre. Sabes que tú nos comentabas que precisamente por haber estado expuesta a a una cultura como la estadounidense y acompañar a unos niños como en su proceso como de crecimiento, tú te diste cuenta que ahí el entorno era como más libre para el niño. Ya tú tienes una trayectoria en laboratorio de escritores. Desde ese laboratorio, ¿tú qué has notado que son como los mayores obstáculos o resistencias que hay para que los niños desarrollen la creatividad? Hay obstáculos, hay barreras, hay cosas que tú identificas que son hasta patrones que se repiten. Sí, pero es muy charro porque en realidad eh, el obstáculo está como en ellos mismos. He visto mucho Ujú, lo que más de pronto los frena un poquitico es su propia inseguridad. Uno piensa sí. que los niños van a llegar a crear cosas súper locas y a crear cosas creativas y que la imaginación, y en realidad no. Muchas veces llegan muy inseguros, como de, profe, y esto sí está bien, ven, revísame este renglón que llevo. Ay, no, ¿cómo es? Así, muy inseguros. Y para la creatividad y la imaginación, la idea es que uno esté súper confiado de sus ideas y que deje volar y no importa si escribo con mala ortografía y no importa si no tengo la gramática, pero yo quiero jugar con mis ideas. Entonces, es como un trabajo constante y lo veo en muchos niños, no en todos, pero sí en muchos, como esa falta de confianza en sus ideas, que Ujú, al principio dicen como no, pues yo tengo que cumplir con este cuento que me puso a hacer Sara, escribo cualquier cosa. Entonces mm. hacen como cuentos más simples, como cuentos más corticos, con menos detalles. Ya cuando empiezan a ver a los otros niños y cuando ven que yo soy relajada y que les digo, no, escriban más así, no sé, lo que sea, ya se empiezan como Se a dejar sueltan. llevar. Sí. Exacto. Entonces siento que es más que todo en ellos mismos. Como esa ¿Sabes falta qué? de confianza. ¿Sabes qué? Con respecto a la falta de confianza, una de las cosas que ocurre cuando uno, de pronto, yo no tengo hijos, tengo sobrinos, pero cuando uno empieza a explorar las distintas actividades que le pueden gustar a los niños, que puedan reforzar aficiones o de pronto talentos que uno nota,
el tema de la escritura es un tema como serio en el sentido de que hay ciertos prejuicios hacia la escritura. Es decir, si tú a un niño le pasas un lápiz y le dices, vamos a escribir, Mm, y ya de pronto lo vincula con el tema de tarea, colegio, no es algo divertido, hasta una incomodidad de postura, porque hay niños que les cuesta, de hecho, exacto. el agarre, el lápiz, tienen una mala relación con la letra porque Mm. la perciben fea. ¿Cómo manejas tú eso para que los niños lleguen de alguna manera, o de hecho las familias entiendan que se trata de ir a hacer un trabajo más de desarrollo de creatividad, de jugar con la imaginación? ¿Cómo se tumba eso? Bueno, pues yo siempre les hago como una introducción a los papás cuando quieren inscribir a sus niños y les digo, miren acá, cero ortografía, o sea, obviamente si el niño me pregunta cómo se escribe Mm, eso, yo le digo, pero si no, cero ortografía, gramática, eso lo van a aprender en el colegio, lo van a aprender con los libros que lean, lo van a aprender con el tiempo. Lo que yo quiero acá es que ellos exploren su creatividad y su imaginación a través de la escritura. Punto. O sea, yo quiero que se expresen a través de la escritura. Entonces, les hago, o sea, les hablo, les doy la introducción, les digo como, esto es lo que vamos a trabajar, no es nada académico, no son tareas. Y de hecho yo llego también con una actitud muy relajada con los niños me río, les hago chistes, les digo, acá no importa, les digo, entre más loco escriban, me gusta más. Entre más volada sea la idea, me gusta más. Entonces ellos ya se empiezan, pero sí es con el tiempo, se empiezan a soltar más, claro, a descubrir que es algo más creativo y más de imaginación que académico, que sí pasa mucho y eso podría ser de pronto otro de los obstáculos que hablábamos ahorita, el hecho de que la escritura o sea, debería ser muy correcta. Entonces claro, debe tener una estructura, debe tener una ortografía perfecta, una puntuación perfecta, debe tener como un desenglobe perfecto y no, pues y no, entonces eso también a veces los frena al principio. Pero como te digo, ya cuando van como experimentando el taller y van mirando cómo es, y además yo intento llegar con ejercicios súper creativos, que los pongo a pensar, a crear cosas muy locas o a crear pues como cosas que les gusten. Me meto también, pues intento involucrar mucho como los intereses de los niños. claro. Es que no, que quiero hacer en estos días les pude hacer un fanzine y uno dijo, lo quiero hacer de Dragon Ball y yo haga lo de Dragon Ball. O sea, no importa, pero que ¿cierto? Entonces, Claro, como que intento que lo vean de una forma más relajada, más divertida y como más afín a sus intereses. claro. Sabes que escuchándote, escucho a esos papás y a esas mamás que de pronto están preocupados porque sus hijos tienen alguna dificultad en el tema de lectoescritura, ¿sí? Puede ser de pronto una dislexia, pueden ser temas que están vinculados al déficit de atención, de pronto por su edad están un poco retrasados en lectoescritura en comparación a sus compañeritos del colegio. Mi pregunta en concreto es, ¿se puede trabajar y se puede ir a una sesión de laboratorios de escritores aún teniendo ciertas dificultades en el tema de lectoescritura? ¿Eso es posible? Sí, sí, sí. Obviamente, en el grupo hay varios niveles, por decirlo Sí, así. Hay unos que escriben mucho más fluido, otros que les cuesta un poquito más. Sí les pido siempre que cuando vayan a escribir a los niños, pues sepan escribir, por lo menos, o sea, que sepan escribir. claro, Pero sí intento combinar mucho el tema del dibujo y otras como actividades más lúdicas para los niños que de pronto les cuesta un poquitico más. De todas formas, volvemos al principio y es que muchas veces es como falta de esa seguridad. claro, Que a mí no me importa otra vez si ortografía, eso no, ¿cierto? Entonces, cuando va pasando el tiempo, ellos se van dando cuenta de que se sueltan un poquitico más y que pueden combinar. Entonces, ves que me cuesta un poquito escribir. Entonces yo le digo, ok, haz solo el personaje escrito y el resto dibujado, o haz el personaje dibujado y el resto escrito. Entonces intento ahí como jugar un poquito como con las habilidades que vayan teniendo los niños en ese momento y
sí se va viendo mucho, pues como el avance. De hecho, hoy una mamá me mandó un audio y me dijo, es que no, yo tengo que hacer lo que sea porque mi niña siga, porque es que en el colegio le han dicho que esos talleres le han servido un montón, que escribe súper bien, que ya escribe súper rápido, que antes no escribía tan rápido. Entonces, mira que yo no les enseño una estructura, pero sí se va notando un montón como todo ese aprendizaje y esa confianza en ellos mismos para escribir. ¿Sabes? Que es súper interesante lo que tú cuentas y por eso yo tenía tanto interés en hablar contigo, Sara, de la escritura creativa en niños, porque ahora hay una tendencia, ¿no? Que de hecho tú como publicista la sabes y la conoces muy bien, que es que a las mujeres se nos está invitando mucho a escribir, ¿no? A los adultos, pero especialmente las mujeres estamos pasando como por una época en la que nos invitan a escribir, hay libretas divinas para que nosotros tratemos bueno, hacer fluir nuestras ideas. Y por lo que tú nos cuentas de los niños de alguna manera también pasan por cosas que pasamos los adultos, que uno se bloquea, ¿no? Uno se siente insegura. ¿Cómo yo voy a escribir si yo no soy escritora? Mm, ¿Cómo yo voy a expresar o leer en voz alta delante de gente que de pronto ha leído muchísimo más que yo? ¿Cómo voy a leer lo que yo he escrito, no? sí, Entonces, qué importante el trabajo que estás haciendo para que ese niño que está yendo al colegio, que de pronto ha escuchado, tiene 3 años escuchando que tiene mala letra, que no tiene buenas ideas, que tiene mala ortografía, mm, que no es bueno en gramática, que su fuerte no es el español, ujú, ¿no? Y que pueda ir a actividades como esta, en donde ellos de alguna manera desbloqueen bloqueos que tienen. total, Sí, porque total. los tienen. Sí, y son bloqueos, Sí, es total. que tú Porque uno dices. pensaría, claro, uno pensaría como es niño, y me encanta que tú empezaste así, mira, no porque sea niño, no es que es el súper creativo, sino que Ujú, tiene que tener un espacio seguro para que él exactamente, y vaya. eso porque sí es un espacio seguro. O sea, sí es un espacio seguro Sí, donde si llegan y no quieren compartir lo que escribieron, perfecto, no lo tienes que compartir. O si claro, quieren leerlo delante de toda la clase, lo pueden hacer. O sea, o si quieren solamente a mí, yo me les siento al lado y los escucho. Sí es un espacio seguro, es un espacio seguro claro. para... Y se arman unos grupos súper bonitos, o sea, de muchísimo respeto, que si algún niño está leyendo, todos lo escuchamos, que si algún niño necesita alguna idea, dicen, ay, no, ¿qué nombre le pongo a mi personaje? Entonces por allá otra le dice, ay, ponle Max, no sé. Que ay, bueno, entonces como que empieza a ser, muchas veces he visto que en las carpetas, yo les doy carpeticas pues para que hagan las actividades, ponen disque club de escritores. Y yo jamás les he dicho que esto es un club de escritores. Club de escritores. Entonces yo siento que van es a reunirse con otros escritores a pasar rico, Claro, a divertirse y a escribir cosas chéveres. Y ya. claro. Entonces, Sabes que aquí se puede estar preguntando a las personas y que bueno, pero ¿cómo es eso? Yo voy, Sara, y acompaño a mi hijo, me quedo con él, eso como cuánto dura, es un curso largo, cómo funciona generalmente el laboratorio de escritores? bueno, en este momento lo estamos manejando pues como mensual. Cada mes Sí, se hace un taller con respecto a un tema. Por ejemplo, pues ahora en octubre estamos en Halloween, entonces vamos a escribir historias de terror y de suspenso. Va a estar muy chévere y nos encontramos una vez a la semana. Entonces es ujú, una vez a la semana. En este momento tenemos martes, miércoles y los viernes virtual para los niños que no sí, están en Medellín. Eh, y lo que hacemos es, pues los niños conmigo, los papás se quedan abajo tomando café o afuera ujú, o lo recogen, porque claro, siento que o he visto que la presencia de los papás puede también cohibirlos un poquitico. claro, Entonces, sí, pues yo les digo, espérenlos. Eh, claro, y lo que hacemos en la sesión es hacer un ejercicio basado en una consigna de escritura creativa. Entonces ya depende si en la clase hacemos personajes o hacemos o inventamos la historia o de pronto yo a veces les doy como los temas y ellos los desarrollan, pues ya es como dependiendo del tema. Y siempre tenemos una parte de refrigerio que es muy chévere
donde nos sentamos todos en circulito y algún niño lleva su libro favorito. Entonces leemos el Genial. libro del niño que lleve ese día mientras comemos y ya. Y ya al final, Y la sesión como cuánto dura más o una menos. hora y cuarto. 1 hora y cuarto. Que está Ujú. súper bien para un niño. Súper. ¿Qué edades? ¿De qué edades Desde estamos hablando? los 7 a los 11, de 7 años a 11. Aunque en este Listo. momento tengo niños, por ejemplo, en el virtual hay una niña de 13, pero es porque lleva mucho tiempo conmigo, lleva como desde el 2019-20. Entonces ya no, ella no se sale por nada del mundo, Claro. pero sí, más o menos están entre los 7 y los 11 años. Sara, y otra pregunta, tú ahora mencionabas que uno tiene la opción de asistir a una actividad presencial, pero también está la opción de asistir a la actividad de forma virtual. ¿Hay alguna diferencia en ese sentido? ¿Tú notas que tienes que hacer cosas distintas? ¿Cómo te ha ido a ti con ambas modalidades? Es ¿Y diferente, cuál ha sido la respuesta? Sí. sí, es diferente. En Ujú. la modalidad presencial es mucho más como fluido de acuerdo como al proceso del grupo. Entonces, Claro, fácilmente les digo, no, en la otra clase terminamos esta historia que están haciendo, o terminen esto y después comemos, ¿cierto? Por ejemplo, en el virtual que no tenemos la parte de refrigerio, entonces es una clase un poquito más estructurada. Sí es un poquito más clase, pero sigue siendo muy taller, donde ya tenemos la estructura de yo les traigo el libro, entonces yo les pongo el libro y lo leemos entre todos. Luego hacemos un ejercicio de gimnasia cerebral donde les pongo a encontrar diferencias, como a despertar su cerebro un poquitico y ya después hacemos los ejercicios de escritura creativa que tengamos que hacer. Los ejercicios son los mismos para sí. los grupos virtuales y los grupos presenciales, pero sí de pronto el virtual, pues por tener una presentación, tiene un poquito como más de estructura, como un poquito más definida, mientras que el presencial es mucho más fluido y como más en el orden, pues como que yo vaya viendo que va el grupo. Claro. ¿Y tú recomiendas que para cualquier niño funciona cualquier modalidad o eso ya depende del niño? ¿Qué tan Depende, concentrado esté? sí, Si es bueno con la pantalla, cómo está la exacto. atención. Depende del niño. He visto que en el grupo virtual es mucho más llamativo para los niños más grandes. Los niños que están Claro, en el virtual son un poquito más grandes que los que están en el presencial. De todas formas, pues tengo niños que son de otras ciudades, entonces pues no pueden estar en el presencial. Pero sí, depende también mucho del niño. De hecho, tengo niños que dicen, no, voy a unos presenciales y a otros virtuales, que se claro. interesan. Pues de pronto un viernes no les queda bien o lo que sea, y van al presencial y así. Entonces, también depende mucho del niño, sí. Sara, y una pregunta, aquí me voy a poner tal cual como si tuviera mi hijo y fuera una sesión. Obvio. Tú en esas sesiones dejas tarea, mi niño se va a cargar más de más cosas en la casa, porque sabes que esa es una de los problemas que tenemos hoy en día, que los niños tienen unas agendas súper ocupadas, ¿no? Mucho. Y que tienen mucha carga, ¿no? Entonces quieren hacer muchas cosas, pero el colegio también manda tarea. La forma en la que tú trabajas, el niño debe hacer ejercicios en casa, se queda como con carga de trabajo o no. Se No, trabaja solo en la sesión. solo en la sesión. Solo en la sesión. Si yo veo que no terminaron, lo terminamos en la próxima sesión. Por lo mismo, no quiero que lo vean algo académico, pesado, tarea, que pereza, más tarea después del colegio. No, serio. Yo les digo a ellos que van allá a pasar rico y a divertirse. Aunque sí, he tenido muchos niños que dicen, no, yo me quiero llevar la carpeta para mi casa porque lo quiero terminar. Y llegan con el cuento terminado. O sea, como que lo hacen porque lo quieren hacer. Pero yo nunca les dejo tarea. No hay una exigencia ahí, ¿Cómo, Adri? que no hay una exigencia ahí, mira, me tienes que traer 5 personajes descritos en la No, próxima clase. Ah, no, es más, genial, genial. le salió un personaje y a otro niño le salió ahora un 4, también está perfecto. ¿Sabes que hay muchas personas que
de pronto se pueden estar preguntando, pero ¿cómo un niño de 7 años va a ser como así como tan creativo y va a crear algo así como original o algo o cómo o de pronto se puede estar preguntando, Ale, ¿cómo escribirá un niño de 8 años, ¿no? Porque generalmente los niños lo que hacen es tarea, dictado, no sé cuánto. ¿Tú tendrás alguna muestra, algún fragmento, cosas que se hayan cocinado en tu laboratorio que nos puedas compartir? Muchos, pues tengo muchos. Cada vez que casi Sí, encuentro es una historia. Eh, pero sí quiero, pues, como aquí resaltar algo, y es que también depende mucho de los niños. Puede que haya un niño sí, de años que escriba con palabras, pues, súper guau o súper extenso, súper detallado, y puede que haya otro que escriba un poquito más breve, más sencillo. También depende muchísimo del niño. Entonces, no claro. que todos vayan a escribir igual o que no todos vayan a escribir igual de largo, igual de cortico, igual de elaborado, ¿cierto? Entonces, como que quiero hacer esa aclaración. Aquí traje un cuento muy cortico que hizo una niña que se llama Alicia en el taller de este mes. De hecho, la hizo el miércoles pasado, que se las quiero traer, me pareció súper bonito. Yo les puse una consigna y era que Ujú. tenían que hacer una historia, como estábamos en todo el tema de amor y amistad, que tenían que hacer una historia de dos amigos que eran opuestos, Ok, completamente opuestos, y que tenían que encontrar esa forma que, pues, eso que los unía y descubrirlo. Entonces, acá hay Alicia escribió un cuento que se llama El día y la noche. ok, Entonces dice, había una vez el día y la noche. Ellos eran mejores amigos, pero eran muy diferentes. El día tenía el sol, las mariposas, la playa soleada, pero la noche tenía la luna, los fuegos artificiales, las fiestas. Pero a ellos no les importaban sus diferencias, ellas se amaban. Un día, en el parque, un mago les dijo, amigos, si no encuentran algo que tengan en común, en una hora se olvidarán del otro para siempre. El día y la noche se fueron preocupados. Fueron explorando y explorando más y más. A los 58 minutos se empezaron a preocupar. Cuando los dos se pusieron uno delante del otro, uno adelante y el otro atrás, presenciaron un atardecer. Los dos estaban sorprendidos. Al fin lo habían logrado. El mago apareció y les dijo, felicidades, demostraron que se aman entre sí. Y push, el mago desapareció mientras se abrazaban. lo lograron el Lo día y la lograron, noche, descubrieron que lo que los unía era el el atardecer, donde atardecer. se unían el día y la noche. Espectacular. Y no, me Y, parece súper lindo. mira, y ¿en cuánto tiempo Alicia escribió ese libro? Ese cuento, perdón. Ese cuento lo escribió, no, demoró toda la clase, como en 40 minutos, más o menos. Y Sara, ¿cómo haces tú? Ustedes después, cada uno de pronto lee, comentan, hacen Sí, una parte de sugerencias, críticas, o un sí, pues compartir. sí, hacemos un compartir, exacto. Quien quiera compartir, súper. Quien no, no lo tiene que compartir. La mayoría de las veces al principio llegan y dicen, no lo quiero compartir y ya después, que sigo yo. Entonces, sí, al final lo leemos y ya. Hay a veces, no sé, digamos que Alicia, que fue la que escribió este cuento, terminó antes, entonces ella lo va compartiendo y puede que de ahí vayan sacando ideitas los otros niños mientras terminan de escribir. Claro, Entonces, sí, es, como dicen ellos, es un club donde todos nos ayudamos, eso. escuchamos, todos nos damos ideas y yo también a veces me siento al lado, si no tienen ideas y les doy ideas, pues es, sí, un compartir. Claro. Y Sara, ahora que tú nos compartes este fragmento, este cuento de Alicia, ¿tú has pensado como líder de laboratorio de escritores de pronto recoger algunos textos en forma de libro? Sé que hay libros que recogen de alguna manera, he leído unos cuantos que recogen como textos de niños, hacen como una especie de antología, ¿no? Porque si te pones a ver, los niños tienen una forma muy poética de decir ciertas cosas, ¿no? Que son tan cotidianas. Fíjate Sí. esta niña que fue muy poético lo del atardecer, ¿no? Y en realidad el atardecer es una analogía bueno, de esa unión del día y la noche. ¿Has pensado en de pronto hacer una recopilación para que
e incluso los adultos, pues nos refresquemos con esto, porque esto es energizante, ¿no? Y totalmente refrescante. Es hermoso. Adri, sí, lo he pensado mucho, pero no lo he hecho. Lo he pensado, pero no lo he hecho. Pues sí, es un proyecto, claro, a mí me encantaría tener un libro donde estén un montón de cuentos de niños que han pasado por laboratorios de escritores y han escrito unas cosas hermosas. Es que uno de verdad se queda sorprendido. Yo a veces digo, estos niños escriben mejor que yo, porque Sí, pues escriben unas cosas preciosas y con unas palabras que uno dice, ¿de dónde sacó esta palabra? Pues, claro. pero lo he hecho. Está ahí en tareas pendientes, ¿no? Tareas pendientes, proyectos pendientes. Estaría, estaría muy bueno. Ojalá por aquí haya alguna editorial que se anime a empujarte. Sara, ¿y cómo es la relación o cómo es la actitud? Porque hasta ahora hemos hablado de los niños, ¿no? Que los niños de pronto llegan, pero poco a poco se van abriendo, se van soltando. ¿Cómo ha sido tu experiencia con respecto a los papás? ¿Cómo ha sido esto? ¿Propician este tipo de actividades? ¿Notas que hay una serie de resistencia? Quizás lo ven también como, bueno, si lo tiene que ser perfecto, ¿no? Quiero que sea el próximo premio Nobel, ¿no? Porque si no, ¿para qué lo va a hacer? Uh-huh. Que también existen esas voces, ¿no? De padres Uh-huh. que buscan la perfección o proyectar la perfección en Uh-huh. su proyecto de vida, que es su hijo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo ves esto? ¿Cómo lo notas? ¿Cómo lo manejas? Fíjate que cuando uno va a un partido de fútbol de niños, los entrenadores parecen los papás, ¿no? Ah, sí, Sí. no. Y no, entonces, eh, eh, el papá no digo todos los papás, ¿no? Pero existe como una manera de imponer el criterio, imponer de pronto el orden, la dirección. Eh, ¿Cómo lo vives tú? ¿Qué has recogido? Bueno, a mí, pues gracias a Dios, todos los papás y mamás que han llegado al laboratorio han sido hermosos. O sea, tengo una relación súper bonita con los papás que llegan, mayormente pues son las mamás, eh, y son personas que están muy abiertas a este tipo de actividades, que meten a sus niños a cosas muy creativas, a baile, a hip hop, a cosas diferentes y les gusta que ellos exploren talentos y habilidades diferentes. Entonces realmente ha sido un tema súper llevadero para mí, súper fácil, me encanta, a mí me encanta hablar con ellos, eh, no sé, les mando el taller. De hecho, invitan mucho a las amiguitas y a los amiguitos, entonces como, ay, la mamá me escribe, ve, invitamos a tal amigo, invitamos a tal amiga, no sé qué. Y claro, pues es que ver lo que los niños escriben, pues tú ver que tu hijo escribió una historia tan hermosa, dices como, ay, no, qué orgullo, demasiado lindo. Entonces, hasta el momento me han tocado, no sé, dos mamás que han sido como si muy quiero ver el proceso, el avance, es que cómo escribió este cuento, mira que tiene mala ortografía, no le corregiste la ortografía. Entonces yo vuelvo y les explico que Uh la -huh. esencia y el sentido de esto va mucho más allá. Va en explorar las ideas, en explorar el pensamiento creativo, la imaginación y que ellos mismos exploren dentro de ellos este talento, que si no les gusta, yo perfectamente les digo como no, ¿por qué no lo metes mejor a clases de pintura o no sé? Porque Claro, quiero que sea un espacio, lo que hablamos ahorita, un espacio seguro para ellos y un espacio donde ellos se sientan súper bien. Entonces, realmente con el tema de los papás y las mamás me ha ido súper bien, todos han sido súper lindos y están muy contentos, me escriben mucho, como, ay, no, qué felicidad, no me lo pierdo por nada del mundo. Y esto también se nota mucho en la fidelidad que han tenido los niños durante todo este tiempo. O sea, puedo decir que el grupo que claro. tengo en este momento el 90% de los niños ha estado desde enero todo el año, desde el año pasado. O sea, jugamos Amigo Secreto y éramos los mismos niños del año pasado. Yo me cuento Imagínate. los mismos niños del año pasado. Entonces, es súper bonito porque pues sin los papás esto no tampoco podría ser posible. Claro, porque ese es como un equipo, ¿no? Y Claro, además, si ellos reciben otro mensaje en casa, el trabajo que tú haces en el laboratorio se daña por completo, ¿no? exactamente. Entonces, si ellos dicen como no,
yo quiero perfección, yo quiero es que se me publique un libro o Estructura, sí. lectura y que manden tareas. Ve que no es el Y, espacio. y que el niño se trasnoche escribiendo. Dios mío, que el niño se trasnoche, no te pares, que no acabes. No. Entonces, Sí, espacio en el claro. que de pronto no hay espacio amoroso, creativo, libre, que yo les presto a los niños, entonces lo sacarían o no seguirían. Entonces, no, Claro. con la parte de los papás súper bien. Sabes que hay una cosa que tú mencionas, ahora pasamos por los papás, ¿no? Y nos contaste tu experiencia con respecto a ellos. Qué bueno que hayas encontrado coequiperos, ¿no? Porque terminan siendo parte de tu equipo. Sí, Eh, hermosos. ahí, ahí justo quería entrar al tema de nuestra educación, ¿no? Cómo tú Eh, fíjate que durante toda la conversación tú has hecho énfasis en el tema de crear un espacio seguro para que el niño desarrolle su creatividad, desarrolle sus ideas, crea en ellas, las refuerce, las exponga, socialice, escriba. Ahora hablamos de los papás, que fíjate que te has encontrado coequiperos. Con respecto al colegio, cómo lo sientes? ¿Cómo lo percibes? ¿Tú crees que los colegios o la educación, bueno, no podemos hablar del mundo, pero especialmente en el espacio en el que tú trabajas, termina siendo coequipero también tuyo con respecto a mantener viva esa imaginación, esa creatividad del niño, o no es tan aliado de este proceso que tú haces desde el laboratorio de escritores? ¿Cómo lo sientes? Adri, lo mismo, depende del colegio. He Ujú. visto mucho que depende del colegio. Eh, sí siento que la parte de escritura, lo que hablamos ahorita, se ha vuelto como un tema académico y estresante para los niños y que muchas veces en los colegios se ha estado implementando mucho el tema de concursos de escritura, entonces les sacan libros con sus cuentos, pero veo que sigue siendo muy estructurado y que sigue siendo muy tarea y que sigue siendo muy eh, a lo que voy y tiene que ser así, sí o sí. Entonces, muchas veces esto puede frenar todo el tema de la creatividad y la imaginación de los niños. Pero también he visto que ahora hay como un poquito más de conciencia con respecto como al ser, hablándolo un poquito Ujú. más, y, y que hay muchos colegios que están empezando como a implementar esto. De hecho, una mamá me dijo como, ay, yo quiero que hagas el taller en el colegio donde está estudiando mi niño. Yo sí de una, hagámoslo, pues Claro, como que eh, esa apertura a que sea más desde el ser y no tanto desde la academia, que también es muy importante, por supuesto. No vamos a decir que la ortografía no es importante, que la gramática no es claro. importante. Por supuesto que es importante. Pero en este punto donde están los niños y este objetivo que se quiere buscar de que sean más creativos, que confíen en sus ideas, que tengan pues mucha mejor imaginación y todo esto, sí a veces se puede ver un poquito frenado por el tema como de la presión que Claro. sienten y de la estructura. Sí, Sí lo y finalmente tú en el colegio te exponen a un examen en es, donde de pronto ni siquiera la creatividad te la están evaluando. Además que, bueno, ¿cómo te evalúa la creatividad? ¿Sabes? La profesora que te da sujeto, verbo y predicado, ¿no? Entonces, es más bien cómo hacer más actividades en donde la escritura pues pase por todo, por lo mental, por lo afectivo, lo emocional, lo espiritual, ¿no? Que es un poco a donde tú lo estás llevando. claro, yo lo veo más como un arte, como que yo Exacto. mucho que es arte, que es lúdico, que es divertido, que es creativo, que es como pintar, como dibujar, como bailar, como cantar. Lo intento Es, yo como por el lado más artístico y lúdico. de hecho, no se llama, tu emprendimiento no se llama clases de español, ¿no? Ni Sí, clases de sí, gramática. sí, sí, No, no, o sea, sí, sí. La eh, Academia del Libro, no, no se llama así. exacto, exacto. Entonces es importante Sí, que eso quede claro. Hay unas preguntas, ¿sí? Aquí hay una pregunta que te enviaron, a ver. que dicen, o sea, porque hasta ahora hemos hablado de niños. Sí,
Sí, de hecho, es en lo que se especializa el laboratorio de escritores, sí, en niños. Pero, sin embargo, te hacen esta pregunta. ¿Cómo hacer con los niños de 12, 13 años que el celular los atrapa? Fue mi experiencia reciente en un colegio. Sara, ¿cómo ves esto de las pantallas y la adolescencia o estos preadolescentes? Es muy teso porque es lo que se ve ahora, hoy en día, siempre. Siempre vemos que el celular, que el computador, los videojuegos. Entonces, lo que yo recomiendo un montón es empezar a descubrir qué les interesa tanto a los niños de los celulares y de los videojuegos y empezarlo de pronto a pasar un poquitico más al tema del papel. Entonces, decir, como, hoy saquemos un momentico, ¿qué te gusta de este videojuego? ¿Quiénes son los personajes de este videojuego? ¿Qué tienen que descubrir? Escríbeme, escribámoslo, hagámoslo juntos. Esto también es un tema de involucrar a las familias un poquitico más y de decir, porque a veces es muy fácil como le doy el celular y ya yo me pongo a trabajar y que se vea el celular, ¿cierto? Buscar esos espacios donde puedan estar juntos y empezar a explorar un poquito esos intereses o que ven ellos de chévere de estar horas pegados a las pantallas y poderlo traer. Entonces yo a veces soy como, por ejemplo, en el virtual, les digo, Uh pueden -huh. escribir el cuento en el computador, lo Claro. escriban en el computador. Entonces, el que lo quiera escribir en papel, lo escribe en papel, el que lo quiera escribir en el computador. Entonces, puede ser que también empiece uno como a combinar como esas técnicas y decir, ok, hagamos, escribamos la historia y luego hacemos un video de la historia. O luego lo pasamos al computador. O luego buscamos en YouTube un video sobre, no sé, sobre este tema que acabamos de poner. Entonces se puede empezar a combinar un poquitico más los intereses de los niños y traerlo de a poquitos. Pienso que puede ser como... Es decir, ponerte creativa tú, ¿no? Sí, Perdón que tengo como un ataque de tos. tranquilo, toma No sé agüita. si me puse, no sé si me puse nerviosa por lo de ponerse creativo uno. Porque en realidad es como tirar la pelota, ¿no? Que puede hacer el facilitador, el líder, el educador, como para voltear la tortilla, ¿no? Claro, pero es que también, pues acordémonos que la primera educación es en la casa y que si uno tiene el apoyo de su familia y tiene espacios donde se sienta seguro, volvemos a lo mismo, va a tener mucha más facilidad como para empezar a explorar esto. Que de pronto, digamos que la escritura no sea su interés, digamos que Claro. descubrió en la pintura algo muy chévere, listo, pongámonos a pintar. Exploremos, exploremos, exploremos. Es que entre más se explore y más experimente, pues más fácil va a encontrar eso que le gusta hacer y más fácil va a encontrar eso que le parezca chévere y lo aleje un poquito más de las pantallas. Hablando de pantallas y de tecnología, te hacen una pregunta muy interesante. Te dicen, los niños ya han escuchado acerca del chat GPT. ¿Qué opinas sobre esta herramienta? ¿De qué manera los papás pueden gestionar esto? ¿Tus niños han tenido contacto ya con estas herramientas No o sé, todavía no lo hemos, no ha llegado, no ha llegado? no, no, No te han preguntado ni. no, no, de hecho no, pues porque bueno, digamos que si es para crear un cuento Uh o -huh. para crear una historia que ChatGPT te la crea, eh, pues no me ha tocado porque en los talleres presenciales estamos ahí en lo que es y en los virtuales aún no he visto pues que pase esto. De hecho, los niños que escriben o los niños que lo hacen en el computador me envían el cuento y se ve que es escrito por ellos, o sea, se ve, pues sí, se ve que no tiene la mejor ortografía, volvemos a lo mismo, la Claro. gramática, los signos de puntuación, mientras que ChatGPT pues te manda una cosa perfecta. Entonces, hasta el momento no ha llegado. ¿Cómo se podría manejar este tema con los niños? Pues lo mismo, abrazándolo. O sea, listo, esto Claro. es ChatGPT, ¿qué vamos a hacer? Pongámoslo a favor de nosotros también. Yo no satanizo nada. O sea, yo Uh digo -huh. como, si esta herramienta está, utilicémosla. ¿Qué tal utilizarla como para que nos dé la base para escribir un cuento?
y ya yo le invento otra cosa, puede ser. Claro, Eh, es que esto todo es de creatividad. Entonces es como claro, lo que tú decías, ponte tú creativo y vas a ver cómo los niños pues se van a dar cuenta que es algo chévere, divertido y no lo van a ver tampoco como algo malo, como algo que no pueden hacer, como algo que no lo puedes usar nunca. No, pues claro, realmente si ahí está la herramienta y se puede usar, que se use con responsabilidad y con creatividad, es lo único que digo. claro. De hecho, una de las cosas que uno puede empezar haciendo es esto, o sea, ¿cómo hago yo para que mi hijo no pelearlo con las pantallas, sino que haga otras actividades que no impliquen pantalla? Oye, ¿dónde están los papás inscribiendo a los niños en sus actividades de escritura creativa? Sí, porque es un poco de, a veces queremos que todo llegue a nuestra casa, nos toquen la puerta y se haga la magia, ¿no? Y Y también uno tiene que, que falta darle como más eh, visibilidad a este tipo de proyectos, porque cuando yo empecé con Laboratorio de Escritores, yo veía muchos clubes de lectura, y de lectura hay un montón de cosas, y en las bibliotecas, pero de escritura, poco. poco, De escritura creativa, pues, porque ya si hablamos claro. de aprende a usar las palabras agudas, pues ya eso es diferente. Claro, Pero de escritura creativa, muy poco. Para niños, muy, 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 muy poco. Entonces también es como mostrarles a los papás que sí está la opción, que sí hay espacios para que los niños exploren este tipo de actividades y sus talentos también, porque resultan siendo unos escritores súper talentosos. Entonces es más que todo como que se abran un poquito, como a investigar, a buscar, a mirar qué hay y cómo pueden como empezarlos a involucrar con cosas chéveres que les gusten. genial, estoy completamente de acuerdo contigo. Y con lo del chat GPT, esto me parece precisamente una actividad en donde, oye, si nos parece importante la creatividad, si nos parece importante las ideas propias, ¿a qué lugar llevamos a nuestros hijos para que esto se Mm, refuerce? Para que creen autonomía, criterio, respeto por las ideas ajenas, valor por la creatividad. Oye, porque tú escuchando a Alicia que te lee el cuento, oye, qué bonito. Alicia, ¿cómo hiciste? ¿Cómo se te ocurrió? No, o sea, exponerlo a un ambiente en donde la creatividad es importante. total. Pero si nos quedamos con el chat GPT en nuestra casa, sentados con las tabletas, bueno, apague y vámonos, como dicen por ahí, Pues ¿no? es que lo que haces es lo que queda, lo que se hace es lo que queda. Entonces, si tú te quedas Claro. ahí, ok, pues ese es el resultado que vas a tener. Sara, mira, aquí estuvimos hablando mucho de creatividad, de lo que tú hacías con los niños en laboratorio. Si por lo menos estamos en la casa, sé que por aquí de pronto puede haber mamás, papás que de pronto quieran hacer cosas diferentes con sus hijos. ¿Hay algún ejercicio en el que nosotros podamos empezar de pronto a incluir la escritura creativa en nuestra cotidianidad? ¿Algún ejercicio que nos recomiendes de pronto para empezar así con nuestros sobrinos, nietos, hijos? Algo que nos recomiendes, ¿no? Sí, bueno, hay muchos. Ujú. De hecho, voy a hacer Uno fácil, uno fácil. aquí va a ser una publicitaria, es que en mi perfil, en Laboratorio de Escritores, hay una historia destacada que se llama Escribir en casa. Y hay muchos Genial. ejercicios que de pronto les pueden funcionar. Pero algo que con lo que yo empezaría, si nunca he hecho una escritura creativa, no sé si a mi hijo le gusta, si no le gusta, no sé qué hacer, es empezar a incluir la lectura y la escritura. Entonces, Ok, no sé, tomar un libro que le guste mucho al niño, el que sea, el libro que estén leyendo en este momento antes de dormir, uno que lo tenga enganchado y que les guste. ujú, Y buscarle otro final a la historia, ok, meterle un nuevo personaje. Entonces, no sé, sacar una escena del libro y decir, ¿qué pasaría si metiéramos aquí un alien que viene de Marte? ¿Qué pasaría si metiéramos aquí un brujo con un hechizo? Y así.
Entonces podemos empezar a involucrar en ese libro, que ya es una historia que está hecha, que no tiene que crear desde cero. Es una historia que ya está hecha, empezarle a cambiar cositas, empezar a buscarle como el lado creativo y cambiarle el final. Eh, sí, meterle de pronto otros escenarios. Entonces decir, bueno, ¿qué tal si estos personajes en vez de que estén en el bosque, están en una ciudad debajo del agua? ¿Qué sería diferente? ¿Qué harían diferente estos personajes? Y así empiezan a explorar, Claro. porque ya no es una historia que tienen que crear desde cero, sino que empiezan con una que ya está hecha a hacerle. Eso ayuda mucho al entorno también, ¿no? Exacta. Y funciona, y lo que nos sugiere funciona como un disparador, ¿no? De la creatividad. Wow, debajo del agua, no sé cuánto. Sí, Genial, y vayan al genial. pequeño ejercicios. En el perfil, en la historia destacada, escribir en casa, ¿no? Sí. Uh-huh. Perfecto. Sara, una, yo siempre que invito a personas a conversar así sabroso como hemos estado conversando hoy, yo les pido que, que si nos pueden recomendar un libro, ¿sí? Un libro que de pronto les haya gustado, que disfruten. ¿Hay algún libro que de pronto quieras recomendarnos hoy? Sí, pues yo soy amante de la literatura infantil. Eh, Mi biblioteca está llena de libros infantiles, o sea, de todos los tamaños. Amo las ilustraciones, amo la forma de contar las historias. Me encanta, me encanta. Entonces vengo a recomendarles dos libros infantiles que me gustan mucho y que me los he disfrutado un montón. El primero es este que se llama Contar. Ujú. Es de Pep Bruno y Andrea Antinori. Es un libro más que todo infantil para los papás o los profesores que quieran empezar a explorar todo el tema de contar historias. Entonces, este nos habla un montón de la imaginación, de cómo se puede contar historias, de dónde podemos sacar ideas, todo lo relacionado a contar. Entonces, nos habla de la tradición oral también, Wow. anécdotas, un montón de cosas súper bonitas. Entonces, por ejemplo, acá atrás dice, ¿dónde buscar una buena historia para contar? ¿Cómo prepararla? ¿Cuál es la mejor manera para aprenderla? ¿Qué palabras son las adecuadas a la hora de narrarla? ¿Qué detalles son importantes mientras se cuentan? De todo esto y del placer de contar y escuchar historias, habla este libro. Entra, lee y sal a contar. Wow, sabes que si no nos hubieras contado de qué trataba el libro, yo me hubiera imaginado por contar que era un libro que De tenía que ver con números. sí, Genial, sobre contar historias es súper bonito. Si es un poquito, pues, como contexto larguito, entonces no es sí, para leer, pues, como con niños más pequeños, de pronto puede ser para niños más grandecitos o para los papás perfectamente que quieran empezar a incursionar todo este tema de la escritura creativa de contar historias, está súper bien. qué buena recomendación. Es súper lindo. ¿Y, Y por y acá cuál te sería el segundo? se llama La Pequeña Frida de Anthony Brown. Anthony Brown es un autor de libros infantiles que es demasiado, es súper reconocido. De hecho, tengo un montón de libros de él. Y este libro es súper bonito porque cuenta la historia de Frida de una forma muy bonita, muy cercana a los niños. Cuenta pues como con su accidente, con su enfermedad, un poquito como de su historia. Y tiene ilustraciones súper bonitas que sí, uno quiere como empezar a explorar como estos personajes icónicos de la historia, pues puede empezar a hacerlo perfecto. Genial. Es súper bonito, las ilustraciones son hermosas, es un autor pues que sí o sí tienen que conocer, explorar y buscar otros libros de él porque son súper lindos, cuenta la historia de una manera como muy creativa, muy cercana y nada, me pareció súper lindo, nada más porque me encanta Frida, me encanta México, me encantan los colores, me encantan, entonces en realidad es de mis libros favoritos, me parece hermoso, súper lindo. Qué par de recomendaciones, Sara. Ya que hablaste de libros y quizás ya para cerrar esta conversación, sabes que siempre nos dicen que uno si quiere escribir debe leer mucho. En el caso de los niños, eso es una ecuación así tal cual, que en la medida en que ellos leen más,
escriben mejor? ¿Cómo lo has visto tú? ¿O Sí, crees que no necesariamente? sí, 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 sí. He visto Sí, que los niños que son más lectores se les hace mucho más fácil escribir. No necesariamente escriben mejor, aunque sí escriben muy lindo, pero se les hace mucho más fácil. Porque además la lectura te lleva, te abre la mente, o sea, te lleva a otros mundos, te da a conocer un montón de cosas que tú antes no tenías en tu cabeza. Entonces, cuando tú tienes tu cabecita llena de información, puedes claro, crear mucho más fácil y puedes tener mucho pensamiento creativo al momento de escribir. Entonces sí, totalmente súper relacionado. De hecho, por eso siempre incluyo un libro en las clases, siempre, todas las clases leemos, siempre. Cualquier libro, a veces el que llevan los niños que les gusta. Si hay un libro que nos enganchamos un montón, ese mismo niño o niña lo lleva todos los días hasta que nos terminemos, así sean 2 capítulos, pues. Entonces intento mucho involucrar la lectura. Y más porque entonces, como hablábamos ahorita, podemos empezar a explorar a través de la lectura ejercicios pequeñitos de escritura creativa que podamos ahí como meterle como por los lados claro, y empezar a claro. combinarlos. No quiere decir que los niños que no leen mucho no vayan a escribir, obvio sí, pero de pronto pueden ser como un poquito más frenados en ese tema, Claro, pues como de la imaginación y todo esto. claro. Pero qué bueno que en las sesiones ustedes de alguna manera se acerquen a los libros, Sí, ¿no? Porque eso, si no te gusta leer de pronto, si hay un niño que de pronto en su casa no se lee mucho, ese puede ser un camino para que se empiece a encarretar con los libros, ¿no? sí, 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 sí. De hecho, a veces llegan como, ay, no, me encantó este libro, y pues como los talleres los hago en la librería 9 3/4 y también en el Poblado, en un café que se llama Yellow House, que también vende libros. Entonces salen de ahí a comprar un libro. Casi siempre salen con un libro en la mano. Entonces eso me parece súper bonito. Claro. Sara, ¿cómo hacemos para enterarnos de los próximos talleres que va a tener Laboratorio de Escritores? Bueno, yo todo lo publico en Instagram, en mi Sí, cuenta Laboratorio de Escritores. También, pues, si quieren dejarme el correo, yo se los envío en la base de datos, también al correíto. Todos los meses estamos con los talleres. De hecho, esta semanita ya empezamos con el de Halloween. Mm, ¿todavía hay cupos para ese taller? Sí, Todavía hay cupos para este taller. Y ya, así fue la... súper. Aquí bueno, te escriben cosas, corazones durante la conversación. Sara, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. De verdad que tu trabajo es maravilloso. Es esperanzador que haya personas como tú que estén acompañando a nuestros niños a desarrollar su creatividad, ¿sí? Y sobre todo que también estés acompañando a adultos a mantener ese niño que tenemos cada uno dentro, ¿no? Porque cuando uno llega a su niño, cuando uno lo sube al carro y el niño te va contando qué escribió, ahí, bueno, se despiertan muchas cosas. Así que de verdad, muchísimas gracias por la labor que haces. Y bueno, No, por aquí siempre estará este espacio para que vengas y converses con nosotros. ay, muchas gracias a ti por invitarme, por permitirme mostrar un poquito de lo que hago, dar visibilidad a mi proyecto, a esto que hago con tanto amor, que adoro a los niños, yo les cojo un cariño impresionante y espero poder tener más espacios así contigo y con otras personas que también quieran compartir. Y nada, muchísimas gracias, Adri, por invitarme. Con muchísimo gusto y con todo el amor. Un abrazo inmenso y gracias a todas las personas que se conectaron, ¿sí? Gracias, Chao. chao.